Sí, no, es algo muy, muy especial, ¿no? El tener que presentar el libro en este lugar, sabiendo la historia, que está ligada a mi familia, ¿no? A Santucho, toda la familia militante del PRT. Es muy especial en esta mañana y estar acompañado acá con tanta gente. Bueno, te preguntaba antes de hacer esta nota, ¿cuándo te habían recuperado? ¿Cuándo conociste tu verdadera identidad? Sí, eso fue en julio de 2023. Yo para marzo de ese año me había acercado a abuelas, había planteado mis dudas y bueno, a través de hacer un recorrido, ¿no? De conseguir algunos datos para poder presentar y seguir con la investigación, llegó la fecha para hacerme el estudio de ADN. Después de eso fueron 3 meses y bueno, afortunadamente sí, pude recuperar mi identidad y la verdad, ¿no? Que era lo más importante para mí, para poder darle a mis hijas también eso. ¿Por qué se te plantearon dudas? Las dudas llegaron cuando tenía 21 años y muere quien quería a mi mamá y una hermana de crianza. Me plantea dudas junto con su marido sobre que esa pareja no eran mis padres, ¿no? Que quienes crían mis padres no lo eran, que me habían mentido todos esos años. Yo viví muchos años con dudas porque no le pido explicaciones a quien quería a mi papá, él lo niega todo y afirma ser mi padre y había un acta de nacimiento que avalaba eso. Fue tener que convivir con él nuevamente después terminada la pandemia y gracias al trabajo que hice con mi psicóloga poder romper con ese miedo, con esa culpa que yo sentía y enfrentarlo. ¿Por qué sentías culpa? Por un lado pensaba, porque es yo me planteaba, ¿no? El hecho de acercarme a abuelas y pedir ayuda, teniendo en cuenta que había nacido en la dictadura, que él había sido policía de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura y que me habían anotado un 24 de marzo, más las dudas que me había acercado mi hermana. La culpa la sentía en plantearme, ¿no? Si yo denuncio, si yo pido ayuda, él va a ir preso. Claro. Y si no es, si realmente es mi padre, rompía un lazo, ¿no? Lo estaba lastimando. Porque esa acta de nacimiento legal, hecho con todos datos falsos, digamos, pero legal, era algo que me impedía, ¿no? Que me trababa, en cierta forma. Daniel, diste ese enorme paso, que me imagino que debe haber sido, como contás, parte del proceso, debe haber sido un paso dificilísimo. Digo, ¿lo hablaste con tu familia? ¿Qué edad tienen tus hijas? ¿Hablaste de tus hijas? Sí, yo con ellas pude hablar días antes de hacerme el estudio de ADN y poder decirle, bueno, que mi papá no era mi papá, que me había acercado a abuelas de Plaza de Mayo a pedir ayuda y que iba a hacer todo lo posible para llegar a la verdad. Yo no podía prometerles que íbamos a tener una familia, pero sí poder llegar a la verdad. Entendía que era lo más importante porque era la identidad de ellas también la que estaba falseada. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo te enteraste? ¿Cuándo conociste el resultado? ¿Cómo te enteraste? Sí, fue poder acercarme a abuelas de Plaza de Mayo, a pedir ayuda. Sí. Y bueno, me aconsejaron, me escucharon, me pidieron que tratara de hablar con mi hermana de crianza, a ver si había algún dato más que me pudiera aportar. Y que también fuera a buscar mi fe de bautismo, que en varios casos de nietos y nietas que habían recuperado su identidad, habían sido padrinos quienes habían entregado al bebé como en forma de agradecimiento. Claro. Entonces tener ese dato iba a servir. Y una de las primeras cosas que hice fue ir a la parroquia y cuando me dan, me lo transcriben en una hoja todos los datos. Yo buscaba el nombre de mis padrinos porque nunca más los volví a ver, no tenía idea quiénes habían sido. ¿No tuviste vínculo con ellos? No, cuando sigo leyendo veo que dice bautizado 19 de marzo, fecha de nacimiento 24 de marzo de 1977. Ahí decía que me habían bautizado 5 días antes de nacer. Yo no podía creer que eso estuviera en un libro de actas. E inmediatamente di aviso a abuelas y desde abuelas, bueno, me tranquilizan, me dicen que tomaban nota de esto y que mi caso pasaba al CONADI. Se dio una semana después de esto también recibir un llamado. Yo estaba en mi trabajo, varios llamados, hasta que atiendo uno, todos números desconocidos. Era una sobrina de corazón, una de las hijas de mi hermana de crianza, que me dice que mi apropiador los había ido a visitar, que se había descompuesto y lo estaban llevando a una guardia.
y que quería que fuera, y yo le digo que no podía, que estaba trabajando, que no quería ir. Y él ya me dice, pero es tu papá, tenés que venir. Y yo le digo, ustedes saben que no es mi papá, así que no me pidas que haga algo que yo no quiero. Me corta, un par de días después me escribe por WhatsApp, hablamos, y le pido ayuda, si ella puede hablar con su madre o con algún familiar biológico, ¿no? Algún tío, alguna tía biológica, sabiendo, ¿no?, las cercanías que tenía la familia de su mamá con la de mis apropiadores. Y me dice que sí, que me iba a ayudar. Una semana después me llama y me dice que pudo hablar con uno de sus tíos y que este señor, cuando tenía 12 años, en el año que yo nací, y estando de visita con su familia en la casa de mis apropiadores, escucha cuando dos policías le dicen a mi apropiador, que también era policía de la bonaerense, quédate tranquilo que te vamos a conseguir un bebé. Con esos datos para mí ya estaba todo más que claro. Fue simplemente dar aviso a abuelas, al CONADI, y bueno, después de eso vino, ¿no?, la fecha para ir a hacerme el estudio. ¿Qué pasó con tu apropiador? Él fue procesado, estuvo con prisión domiciliaria, pero falleció en septiembre del 2023, no llegó al juicio. A mí me deja la tranquilidad saber que él supo que yo llegué a la verdad, ¿no? Obviamente lo ideal hubiese sido que haya sido juzgado y condenado, pero no se fue impune, ¿no? La verdad se supo y yo supe la verdad. Tu papá estaba en el exterior, tu papá biológico estaba en el exterior y tu mamá sigue desaparecida. Sí, el PRT lo había enviado a hacer tareas en el extranjero, en Europa, y mamá sí, está desaparecida. El último lugar que se supo fue, bueno, justamente el Pozo de Banfield, que fue donde yo nací, pero después no sabemos nada más. ¿Mantenés relación con tu familia apropiadora? Digo, hablaste de una hermana de crianza, ¿seguís el vínculo? No, porque digo, a ver, claramente ellos no son culpables ni responsables y hay que ver siquiera si sabía. Bueno, sí, yo entiendo que mi hermana de crianza sí sabía más de lo que ¿sí? me pudo aportar, teniendo en cuenta este testimonio de su hermano, ¿no?, de su hermano biológico. Siendo un nene de 12 años, seguramente haya ido a la casa y haya contado, claro, a toda la familia. Con mi sobrina de corazón, con quien me ayudó, con quien me acercó este testimonio, es con quien sí me hablo, digamos, sigo manteniendo un vínculo. Ella se puso muy feliz porque yo haya recuperado mi identidad y haya encontrado a mi familia, y me dijo que a pesar de todo lo que había pasado, yo seguía siendo su tío, ¿no? Me consideraba de esa forma, me quería de esa forma. Yo entiendo que hubo mucha complicidad, ¿no? Puede haber por miedo, puede haber varios factores, pero una de las cosas que yo pedí al juez cuando fui a declarar por mi causa es que pudiera llamar a declarar a familiares de mi apropiador, a una hermana, a sobrinas y a sobrinas nietas, yo teniendo en cuenta el vínculo que tenía muy cercano, sobre todo el último tiempo. Y fue su sobrina quien declaró ante el juez que siendo adolescente ya estaba el día que él lleva al bebé a la casa, y dice, me lo dieron en el trabajo. Como quien lleva un cachorro, ¿no? Un perrito. Con esa impunidad, con esa libertad. Y está bien, era un adolescente en ese momento, bueno, pero la vida pasó, los dos fuimos adultos, y nunca se acercó a decirme nada. Ahí en donde yo entiendo que pasan a ser cómplices, ¿no? Claro, Daniel, estás hablando de una situación que a ver, en lo locuaz, en lo que estamos hablando, pierde tal vez un poco la carga emotiva, pero es todo un proceso terrible que tuviste que atravesar. Es durísimo. Yo los 46 años que viví en la mentira fueron muy duros para mí, ¿no? Desde los 21 años en adelante fue vivir, o sea, yo fui una persona gris, muy cerrada, no pudiendo sociabilizar, no teniendo prácticamente amigos, siendo una persona insegura. El poder romper con todo eso, con ese miedo, con esa culpa y poder llegar a la verdad me cambió la vida. El tener a mi papá, a mis hermanos y saber que me estuvieron buscando por más de 46 años es increíble. Y todo lo que vengo viviendo, ¿no?, a partir de esto. Es una nueva vida y me hago foco en eso, ¿no?, en disfrutar de esto y no quedarme en el pasado. En la causa de tu apropiación, ¿cómo ya tuvo sentencia? No, la causa sigue abierta, por más que mi apropiador... ¿Es una mega causa o es particular?
No entiendo que es particular. Pero bueno, está abierta, o sea, uno no está cerrado y hay cosas raras también, ¿no? Yo entiendo que quien salió de padrino, Algo sabía. fue citado a declarar ante el juez y dijo que lo hizo de favor, digamos, ¿no? Que era un vecino, que le pidieron. Y a mí no me cierra eso, ¿no? Porque que aparezca con un bebé cuando nunca estuvo embarazada la mujer, ellos claramente se apropian de mí y se van de Buenos Aires a Santiago del Estero, donde él tenía familia. Pero digo, esta persona, este matrimonio vecino salió de padrino de un bebé de una mujer que nunca estuvo embarazada. O sea, no podés no darte cuenta. O sea que se fueron, ¿tuviste que te criaste en Santiago del Estero también? Los primeros años de vida, sí. Digo, también una vuelta del destino, porque justamente parte de tu familia, el origen de la familia biológica de Santiago del Estero. De Gramilla, sí. Sí, es así. Es muy loco. Bueno, durante mucho tiempo, por lo que pude leer a través de la web, no te animaste o no quisiste dar testimonio de esto. ¿Qué fue lo que rompió, digo, el poder hablar públicamente de la situación que te tocó atravesar a lo largo de tu vida? Sí, no, fueron 3 meses, que yo viendo todo lo que pasó en casi 2 años, es un montón de cosas que he vivido, pero no, puntualmente fue un hecho que me dio el ejemplo de mi hija, la más chica, Milagros, con 9 años, primero habla con la mamá, después habla conmigo, y plantea el hecho de dar una charla. ¿Qué charla? Le digo yo. Me dice, yo quiero dar una charla en mi colegio, quiero contar quién sos vos, qué es lo que te pasó y por qué me voy a llamar Santucho. Y yo le digo que sí, que obviamente que con 9 años ella plantea y quiere hacer eso, me parecía muy lindo. Fue ir a hablar al colegio, a acordar un día. Bueno, se demoró, tardó unos 10 días. Mi nena no aguantó, empezó a contarlo a las amigas. El día de ir al colegio es pararme frente al grado. Bueno, estaba la mamá acompañando, más los directivos del colegio. Y a mi nena que empieza a hablar y dice, bueno, mi papá es el nieto número 133 de Abuela de Plaza de Mayo. Él tenía dudas sobre esa entidad. Así que se acercó a Abuelas, pidió ayuda. Lo mandaron a sacar sangre y dio positivo. Por eso tenemos una familia y me voy a llamar Santucho. Yo no podía creer la claridad que tenía, cómo lo había dicho. Es increíble lo de los nenes, es increíble. La directora le pregunta a los chicos cómo se iba a llamar Milagros y los chicos le gritan Milagros Santucho. Y ahí le empiezan a caer las lágrimas a mi nena. Yo la abrazo llorando también, no pudiendo contenerme y se acerca la mamá, también la abrazamos. Fue un momento muy dulce, muy emotivo que nos va a quedar para siempre. Y esa valentía, esa fuerza que me demostró mi nena, que yo entiendo que la heredó de su abuela, es el ejemplo que me dio, ¿no? Decir, bueno, es por acá, es animarme, es poder contar lo que me pasó y ayudar a quien tenga dudas y ayudar a ir sembrando, ¿no? Memoria. Es un caso entre miles el mío, pero entiendo que es necesario poder ir a colegios, poder dar charlas, poder compartirlo. Dani, ¿cómo fue el paso de revinculación con tu familia biológica? Fue muy bueno, fue de esto, ¿no? De saber que nos estuvimos buscando, ellos por muchos años, pero el que yo haya dado ese paso de acercarme a abuelas y en el primer momento, ¿no? En el momento que se dio, que fue a través de una videollamada, cuando Manuel Goncalves Granada me dice si yo me animaba a hacer una videollamada con el Tano, con mi hermano, y le digo que sí, porque yo lo quería conocer, fue conectarnos, ¿no? En el primer momento, y fue todo muy natural, muy simple, el poder encontrarnos, el querer pasar tiempo juntos, la vinculación de mis hijas también, ¿no? Ya a la semana conocerlos y llamarlo abuelo, a papá. La verdad es que es muy lindo. ¿Y cómo fue escribir este libro? Porque fue editado en marzo, me dijiste, ¿no? En marzo, sí. El libro fue primero una necesidad de sacar, ¿no? Sentimientos, cosas lindas y cosas feas, ¿no? Muchas cosas lindas vengo viviendo en todo este tiempo, pero también vienen recuerdos, ¿no? Recuerdos de la niñez, recuerdos de mi adolescencia, que marcaban situaciones, que marcaban cómo eran mis apropiadores. Tal vez en esos años yo claramente no tenía la herramienta, la forma de darme cuenta, y que me vengan todos estos recuerdos ahora con la verdad es como ir armando un rompecabezas y entender muchas cosas. Y fue primero seguir consejos de amigos, de escribir, y bueno, después vino la propuesta a través de un primo, Diego Genou, y él, al tener contactos con la editorial, dijo,
llegó esta propuesta, ¿qué te parece? Y a mí me entusiasmó, ¿no? Me parecía algo muy lindo poder dejar, digamos, reflejado, ¿no? En lo que es la historia, todo lo que me tocó vivir en un libro que va a quedar y que va a quedar para la familia y para todos. No tomé la dimensión que iba a tener tampoco. Me han pasado cosas muy lindas como a través de las redes que se comuniquen profesores y me digan, leí tu libro y lo voy a compartir con mis alumnos. Son cosas que no me podía haber imaginado nunca, que me hacen muy, muy feliz. ¿Supiste la fecha real de tu nacimiento? Sí, sí, gracias al trabajo de la fiscal que mandó a peritar el libro de actas de la parroquia. Se descubrió que el 24 de marzo obviamente era una fecha elegida por mis apropiadores, pero por debajo estaba adulterado y por debajo decía la fecha del 10 de enero. Así que ya van 2 años que puedo festejar con mi verdadera fecha o con la más cercana, la verdad. 10 de enero de 1977. 77. Sí, se entiende que yo nací con 8 meses, 8 mesinos, en las condiciones que me tuvo mamá, seguramente muy bajo peso, muy desnutrido, seguramente, y nada, fue un milagro que viviera realmente. ¿Cómo te llamas? Daniel Santucho Navajas. Gracias. De nada.